porque yo estaría escuchando también tu intervención, ¿no? Ahora de 5. Empezaré yo hablando primero, ¿vale? Vale. Ya te voy a dar el pase. Dios les bendiga una vez más, amados hermanos, aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales y en cualquier punto del mundo donde se encuentre. Como les habíamos adelantado, estamos siguiendo nuestro programa Camino a la Salvación y en esta tarde tenemos un espacio especial para ustedes concerniente a lo que es la estabilidad social y la estabilidad sanitaria. Digo de esa parte, estabilidad social y sanitaria, porque muchos tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia sobre las enfermedades contagiosas. Nosotros tenemos aquí a un hermano en Cristo, donde combinando su especialidad con la cristiandad, que queremos que nos explique realmente de dónde estamos perdiendo y dónde tenemos que ubicarnos acerca de este tema. El hermano se hace llamar hermano Fabio Salvador Obián y él estará aquí con nosotros, es médico y al mismo tiempo es farmacéutico. Eso quiere decir que tiene mucho por ofrecer a esta audiencia en esta tarde. Que Dios les bendiga, hermano Fabio. Igualmente, amén. Pues voy a dejarle en esos momentos a que usted nos pueda explicar un poco de lo que habla la Biblia sobre las enfermedades contagiosas. Pues muchas gracias, hermana, por ese tiempo que usted me está brindando a fin de poder explicar un poco el tema de la salud a nuestra población cristiana. Y antes de comenzar a exponer el tema, me gustaría estrechar un saludo a todos los hermanos que en este momento nos están siguiendo desde las distintas partes de nuestro país, tanto en la región continental como en la región insular, y enviarles un saludo cariñoso a todos los pastores que por allá en algún momento van a conectarse y poder seguir de cerca lo que es ese programa, que es de mucha bendición, que han tenido la iniciativa los hermanos de Malabo de poder ofrecer a todos los hermanos del movimiento misionero mundial, y no solo a ellos, sino a todos los cristianos en general que oran a Dios en Guinea Ecuatorial. Entonces, el tema que quiero compartir con ellos en esta tarde es qué dice la Biblia sobre las enfermedades contagiosas. Primero, no podemos hablar de enfermedades si no entendemos el concepto de salud, porque cuando se entiende el concepto de salud, así también ya se puede describir lo que es el concepto de la enfermedad. Decirles que la salud en el campo médico es definido como el buen estado o el estado de bienestar psicológico, físico, social y espiritual de los seres, y no solamente la ausencia de las enfermedades. La salud es el mayor don que Dios puede otorgar a una criatura, porque sabemos que nosotros hemos sido creados por Dios, y cuando Dios nos crea, lo ha hecho por un propósito. Por lo tanto, cuando Dios envía al hombre en la tierra, sabiendo que el mayor propósito por el cual le ha enviado en la tierra es trabajar para el bienestar de la humanidad, glorificar su nombre, exaltarle en medio de un pueblo donde todos no le alaban, le dio consigo una herramienta principal, y esta herramienta es la salud. Por lo tanto, cuando la persona en sí, el cristiano en sí, trata de adorar a Dios, trata de glorificar su nombre, trata de buscar en todo momento su rostro, es una forma que este cristiano se está acercándose al Padre, reconociendo la salud que Él le había otorgado. Y quiero también decirles en ese momento que cuando nosotros hablamos de salud, no me voy a enfatizar más en el sector físico, porque la salud tiene dos principales sectores. Está el sector físico y está el sector espiritual. La salud física no se puede cuidar de enero a diciembre. En algún momento nos vamos a tambalear, es inestable, porque nosotros convivimos en medio
de un mundo donde hay agentes sean físicos, sean biológicos, sean químicos, que pueden herir nuestro cuerpo y así desequilibrar el estado fisiológico del organismo. Pero sin embargo, la salud espiritual es la que a mí me gustaría hablar en esta tarde, porque es la salud que nos da Dios a fin de vencer todo fenómeno natural. Y una de las formas por las cuales nosotros podemos conseguir esta salud es adorando a Dios, glorificando su nombre y saliendo de un modo de los deseos carnales que el hombre en todo el tiempo ha tenido, mientras que él, siendo un espíritu que reside en el cuerpo. Por lo tanto, nos referimos sobre todo a la salud espiritual, porque la salud espiritual es como una mina rica, es el verdadero motor. Es como si tienes un coche en casa y este coche no tiene un motor. Creo que por lo lujoso que sería el coche, por lo caro que sería el coche, si el motor no funciona, el coche estaría ahí en un adorno. Verdaderamente el motor que ha concedido Dios al hombre después de haberle salvado por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es dotándole de la salud. Y la persona debe saber que la salud que me está otorgando Dios no es para solo buscar los fines materiales, sino también es para edificar su templo. ¿Y cuál es su templo? Nuestro cuerpo. Porque por medio de ellas nosotros hacemos posible que el Señor pueda acercar. Entonces, definiendo lo que es la salud, ahí ya podemos hablar lo que es la enfermedad. La enfermedad en el sector de la salud se concibe como el estado de desequilibrio entre el organismo y el medio ambiente. O sea, cuando nosotros las personas no hacemos caso omiso a las leyes divinas, porque por medio de ellas Dios regió el mundo, Dios creó todas las cosas que vemos, animales, plantas, Dios incluso instituyó el mundo físico por medio de esta ley, y por medio de esta ley promulgó la existencia de Adán. Cuando la persona no hace alusión, no obedece a esas leyes, entonces como castigo da la enfermedad. Y la enfermedad desde el sector médico es concebido como el estado de desequilibrio entre el organismo y el medio ambiente. Y no solo el mismo cuerpo queda afectado, sino que también queda afectado su esfera social, porque cuando uno está enfermo no puede relacionarse con el medio. Queda afectado su esfera psicosocial, o sea, su conducta. Yo creo que no hay enfermedades que trastornan la conducta de la persona, e incluso queda afectado su esfera espiritual. Nadie puede glorificar a Dios, nadie puede alabar a Dios, nadie puede ayunar cuando está enfermo, porque la enfermedad es como un muro que obstruye el vínculo que hay entre Dios y el hombre. Y a premisa de esos dos conceptos que en esa tarde hemos manejado, uno que es salud espiritual, que es el verdadero motor, la verdadera herramienta que Dios da al hombre para servirle en esa tierra, y la otra que es su contrapartida, el arma, que es la enfermedad, que es el estado de desequilibrio entre el organismo y el medio ambiente, por medio del cual el vínculo entre la criatura y el creador no puede ser posible. Trataré de explicar en esa tarde el tema que concierne en nuestra reunión en el templo. Entonces el tema va dirigido a sobre qué dice Dios sobre las enfermedades contagiosas. Sabemos buenamente que la humanidad en esos momentos está sufriendo un estado de desequilibrio que incluso ellos mismos, pensando que ya habían arreglado el mundo mediante sus grandes organizaciones, mediante la implementación de leyes, mediante una organización tanto a nivel cultural, a nivel sanitario, a nivel religioso, estamos viendo que ha habido un desequilibrio porque hay una enfermedad que está abatiendo lo que es el conocimiento humano. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, mas los insensatos, cuando aborrecen esa sabiduría, ellos se pierden. Por lo tanto, mirando lo que es la Biblia en nuestra actualidad, frente a lo que nosotros llamamos enfermedades contagiosas, quiero definir en esta tarde 3 tipos de conceptos. El primer concepto es contagio. Cuando usted lee las Escrituras, de lo poco que he podido revisar desde anoche hasta esta mañana,
En la Biblia no vas a encontrar explícitamente la palabra contagio, no está ahí. Pero sin embargo hay otras palabras que se aunen, que se afinen, que tienen sinonimia con la palabra contagio. Y una de ellas es transmitir. Pero sí, cuando miras en el diccionario español, la palabra contagio quiere decir transmitir algo, transmitir una enfermedad. Si hacemos una similitud entre lo que es contagio y transmitir, encontraremos que ambos tienen algo en común, porque la palabra transmitir también quiere decir hacer llegar algo, algo que sea una información, algo que sea un agente nocivo, algo que sea una red para que el receptor pueda recibirlo y desempeñar una función. También aquí quiero definir otra palabra que es contaminación, que es la que más abunda en la Biblia. Por lo tanto, nosotros como cristianos, cuando queremos hablar un poco sobre lo que se llama enfermedad, ya que ya hemos definido que la enfermedad es un estado de desequilibrio, y dando a esta enfermedad un apellido que es el contagio, yo les sugiero que no vayan más a mirar lo que es la palabra contagio, sino que más bien céntrense en lo que es contaminación y en lo que es transmisión, porque ambas palabras tienen una finalidad y se parecen mucho a lo que se llama contagio. Por lo tanto, no podemos hablar de contaminación sin aludir a los dos factores que prevalecen sobre ella, como estamos resaltando. Uno que es la enfermedad y el otro que es el pecado, porque ambos factores residen en un organismo. El organismo es el que peca y el organismo es el que está enfermo. La enfermedad hemos dicho que es el verdadero muro, el verdadero velo, el verdadero desequilibrio que altera las funciones fisiológicas, psíquicas del organismo e incluso sus atributos espirituales. Mientras que el pecado es como una transgresión, es como una inmoralidad. Cuando la persona comete lo que se llama inmoralidad, cuando la persona comete lo que es una falta basándose en las leyes divinas, Dios le da como resultado o como premio la enfermedad, el castigo que es la enfermedad. Y nuestra sociedad, el mundo entero, está siendo abatido por un premio que les ha otorgado Dios, porque sabemos que desde tiempo en tiempo el Señor ha venido hablando a la humanidad. El Señor ha venido advirtiéndoles, el Señor ha venido llamándoles la atención, sobre todo a todos los líderes que residen en todas las esferas de la tierra, para que cambien su forma de gobierno. Y si hubiese una forma de gobierno en la que Él no es Señor, ciertamente como ocurrió con el pueblo de Israel, también podía este pueblo sufrir de algunas calamidades. Y eso es lo que compartimos hoy, toda la raza humana. Todos estamos siendo abatidos de esta gran enfermedad, de esta gran pandemia. Y como resultado, el Señor nos está llamando a esa tarde que nosotros volvamos un poco el rostro hacia Él. Quiero decirles que si miramos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, veremos que Dios ha estado hablando a la humanidad mediante la palabra. Y mediante la palabra Dios ha estado enviando mensajeros divinos. Los hombres en sí han adoptado una actitud en no querer escuchar el mensaje de Dios que este mensajero divino ha estado trayendo. Me refiero específicamente a los profetas. Ha habido Moisés, ha habido Isaías, ha habido Jeremías. Vino el mismo Jesucristo como el verdadero verbo para culminar todo pacto que Dios había establecido con Abraham a fin de que la humanidad esté en paz, pero ellos no le han oído. Y como resultado de esta desobediencia que hoy en día sigue alineándose hasta nuestras generaciones, Dios nos ha podido alertar por medio de una enfermedad. ¿Qué actitud nosotros los cristianos debemos adoptar frente a esa pandemia? Porque hay métodos que se han optado tanto al sector de la salud como en el sector espiritual. Y hay una gran parte de las personas que están preocupadas porque cuando ocurre un fenómeno y nosotros no nos damos cuenta de que Dios nos ha hablado que tal fenómeno iba a existir cuando nosotros no hemos obedecido su ley,
entonces la humanidad, las personas se encuentran en un estado de desequilibrio como lo está pasando ahora. Hay millones y millones de muertes por todo el mundo. Agraciadamente en nuestro país todavía no podemos hablar de muerte, pero en otros países hay gente muriéndose, hay muertos por la carretera. Hay familias que lo sufren, hospitales que se llenan, médicos que ya no pueden trabajar, porque una pandemia está agolpeando al mundo. De hecho, quiero ir resumiendo mi tema describiendo dos grandes aspectos. El primer aspecto es hablar sobre el origen de las enfermedades contaminantes. Y el segundo aspecto es hablar sobre el método que debemos adoptar para prevenir dichas enfermedades. Vuelvo a recalcar que mi exposición va a estar centrada sobre dos grandes aspectos, ya que ya hemos definido un poco los conceptos de lo que es la salud y la enfermedad. El primer aspecto va a estar regido sobre el origen de la enfermedad contaminante y el segundo aspecto va a estar regido sobre el método a adoptar para prevenir dichas enfermedades. Y de hecho quiero hacer una pregunta en esta tarde. Una de esas preguntas es: ¿cuál es el origen de las enfermedades contagiosas? Yo creo que el buen cristiano, lector de la Biblia, el que vela por la palabra de su Señor, como lo dice el Apocalipsis, sabrá que el origen de todas las enfermedades básicamente es divina. Algunos podrán decir, sí, el demonio nos castiga con enfermedades, el demonio nos castiga con la peste, pero como cristiano que soy, yo me voy a centrar más en lo que me dicen las Escrituras, porque si yo comienzo a leer desde el principio de las Escrituras hasta el final, tengo el panorama de una historia, el compendio de una historia de un pueblo que ha venido sufriendo ciertas enfermedades contagiosas solo por el mero hecho que no obedecían la palabra de Dios. Me refiero al pueblo de Israel. Por eso en esta tarde voy a compartirles algunos versículos de la Biblia que me ilustran en esta tarde o tal vez te guíen a ti a estar en lo cierto cuando alguna vez hayas tenido una duda en decir de dónde vienen estas enfermedades. ¿Acaso Dios es tan malo para poder calumniar, o sea, para poder castigar al mundo de una calamidad similar? Pues yo te quiero decir que sí, evidentemente Dios, que es el Padre de toda la criatura, es capaz de también castigar a todas las criaturas cuando éstas han salido de su ley, cuando éstas han salido de su sendero. De hecho, quiero que en esta tarde, no sé si la hermana me puede ayudar, que abramos primero el libro de Éxodo en el capítulo 15, versículo 26, en el Antiguo. Capítulo 15, versículo 26. Y ahí podremos ver más o menos lo que nos dice la Biblia acerca de estas enfermedades. El 26 dice, como está escrito, y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y dijereis oído a sus mandamientos, y guardaseis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu Dios. Hemos podido escuchar cómo nos trata de explicar un poco el versículo 15, el capítulo 15, versículo 26 del Éxodo. Ahí tenemos la primera señal que Dios dio a la primera humanidad que existió en ese tiempo, hablándoles sobre una ley y sobre un castigo. Ciertamente ahí la hermana ha leído sobre el egipcio que estaban oprimiendo a otros pueblos, y estamos diciendo que cuando la humanidad no trata de respetar las leyes divinas, entonces lo que hace Dios para corregir a esta humanidad es castigándoles con ciertas enfermedades. Y vamos a ver que el primer pueblo en la historia de la Biblia que sufrió sobre una pandemia fue el pueblo de Egipto, cuando ellos estaban acaparando al pueblo de Israel para no ir a adorar a su Dios en la tierra que les había prometido. Entonces Dios dijo al profeta Moisés en ese tiempo: tranquilo, que la verdadera salud es espiritual, y si ustedes estáis dañándose físicamente porque un pueblo os oprime, yo voy a dar castigo a los líderes de ese pueblo. Y como castigo les dio
la enfermedad. Todo cristiano es consciente y todo cristiano creo que puede recitar de memoria sobre las enfermedades que el Señor golpeó al pueblo de Egipto en el tiempo de Moisés, lo cual se conoce con el nombre de las 10 plagas. Nosotros en el sector de la salud conocemos y reconocemos que algunas de esas plagas siguen existiendo en nuestros días. Una de ellas es como la peste que el Señor dio a toda la ganadería del pueblo de Egipto para que se muriese. Y a partir de ese momento comenzó a brotar lo que se llama enfermedad contagiosa, porque si te acuerdas lo que se llama contagio quiere decir que tu organismo está enfermo, y no solo que está enfermo, sino que es capaz de transmitir su enfermedad a otro organismo. La enfermedad puede ser causada en el área de la salud por diversos agentes. Esos agentes hemos dicho que pueden ser biológicos. Entre los agentes biológicos tenemos las bacterias, tenemos los virus, tenemos los parásitos, tenemos los hongos. Pero en nuestra actualidad, el agente biológico que está golpeando a la sociedad en nuestros momentos, de tal forma que mueren gente, es el virus, el cual se conoce con el famoso nombre del coronavirus. Es un agente biológico de una naturaleza inespecífica que incluso los científicos se sorprenden de cómo este agente es capaz de agredir a una criatura que Dios ha dotado de razón, a una criatura que Dios ha dotado de conocimiento, a una criatura que Dios ha dotado de un libre albedrío capaz de poder tomar decisiones en el momento oportuno. Pero lo que no entienden esos científicos en ese momento, que aunque no estoy en contra de ellos, es que la finalidad de las enfermedades tiene un origen, y este origen es divino, y es lo primero que ocurrió en el pueblo de Egipto. Este versículo y otros más que hay aquí, como el mismo Éxodo capítulo 23, versículo 25, Segunda de Crónicas 6, 28, Segunda de Crónicas 16, 12, Segunda de Crónicas 21, 15 a 19, que es también el versículo que quiero volver a leer, si no sé si la hermana me puede ayudar. Segunda de Crónicas 21, capítulo 21, versículo 15 a 19. Ahí también vamos a ver un poco lo que sufrió con la humanidad de este tiempo. No se olvide que estamos hablando de la pandemia, de la enfermedad contagiosa. Repite, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 15. Y dice, como está escrita, 21:15, y a ti, con muchas enfermedades, con enfermedad de tus internos, hasta que se te salga a causa de tu pestilente enfermedad. ¿Sigo? Sí, hasta 19. Entonces Jehová despertó contra Joán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron a la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás y el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que, al pasar muchos días, al fin, al cabo de los años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, y muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo había hecho con sus padres. Hermanos, ahí también la Biblia nos habla claramente, incluso nos está especificando sobre el tipo de enfermedad que Dios puede golpear al hombre dependiendo del tipo de conducta que Él está manifestando en la tierra. Por lo tanto, en este versículo vimos que no solo el pueblo de Israel, sino que también puede ser otro pueblo, sea gentil, que también Dios envía enfermedades para golpearlos, solo por el mero hecho que no están obedeciendo las leyes divinas. Hay varios versículos, como el Deuteronomio capítulo 7, versículo 15, el Deuteronomio 28, 59, 28, 61, 29, 22, Job
el famoso Job que todos conocemos, que había sido sufrido por una enfermedad, que también la cual voy a hablar ahora. Job capítulo 8, versículo 13, Salmos 41, 3, Salmos 77, 10, Primera de Reyes. Hay un montón de versículos, hermanos, que si comenzamos a hablar de lo que es la enfermedad, el motivo, el origen de la enfermedad, acabaríamos aquí todo un santo día desglosando y decorticando cada versículo. Pero quiero dejarles con esta reflexión que, hermanos, no podemos ser negligentes de que las enfermedades contagiosas que ha usado Dios como símbolo de castigo para la humanidad, específicamente les habla de forma prodigiosa. Les voy a hablar de la lepra, que es la enfermedad que sobre todo quiero hablar en esta tarde, porque es la que más está hablando la Biblia, de entre todas las pestes, de entre todas las enfermedades contagiosas que ha habido. Entonces, la enfermedad de la lepra, cuando hablamos de ella, nos vamos directamente en el libro de Levíticos, en el libro de Leyes, donde veremos que casi todo el capítulo del libro de Levítico, el capítulo 13, el versículo 2 a 59, todo ese capítulo nos está hablando de la lepra. Volveremos a ver también en el libro de Levítico, en el capítulo 14, versículo 3 a 55, también nos está hablando de la lepra. Volveríamos a ver ahí el Deuteronomio 24:8, que también ahí nos hablaría de las medidas. Pero voy a centrarme de lo que es la lepra. La lepra que sería en ese modo como un ejemplo de lo que está ocurriendo hoy en día en la humanidad. Decirle que en tiempo de Moisés la ciencia no había sido desarrollada como lo está haciendo hoy. En tiempo de Moisés no podíamos hablar de ambulancias, no podíamos hablar de hospitales sofisticados, no podíamos hablar de protocolos de tratamiento, no podíamos hablar de actores de la salud, no podíamos hablar incluso de especialidades en la salud, porque la salud en este momento estaba en su etapa embrionaria, estaba como comenzando a querer existir. Y decirle que también en este tiempo las personas se enfermaban. Y el médico de aquel tiempo no era nada más que nada menos que nuestro Señor, Dios el Todopoderoso, quien en ese momento trataba de guiar a la humanidad, trataba de ilustrar al pueblo de Israel sobre las medidas que deben adoptar cuando uno de ellos está enfermo. Por eso les voy a dejar todo el capítulo 13 de Levítico, que no lo vamos a leer, pero está abultado y ahí habla de enfermedades. Entonces la lepra en ese tiempo era una enfermedad que afectaba la esfera física y la esfera espiritual. Los médicos, todos los médicos, cuando comienzan el primer año de carrera, tratan de enseñarle lo que es un poco el origen de las enfermedades. Y en ese tiempo, los profesores de medicina, si en ese momento me van a seguir, sabrán que en el primer año de la carrera se dice al estudiante que los primeros pueblos creían que la enfermedad provenía de Dios, que la enfermedad era como un castigo que Dios daba a la humanidad. Y quienes tenían que ser médicos en ese tiempo eran los sacerdotes, eran los profetas, eran los patriarcas o el mismo Dios, porque Él sí tenía la cura de toda la enfermedad que Él agolpaba a la criatura en ese momento. Y el pueblo de Israel, tras haber sido independizado del pueblo egipcio, llegó un momento que Dios tenía que instituirles unas leyes, lo que en nuestra actualidad se conoce como las leyes de la salud pública. Porque si Guinea Ecuatorial en ese momento está sufriendo de una enfermedad como es el COVID-19, los primeros que deben emprender la acción para defender al pueblo a fin de que la enfermedad no se transmita son los agentes de salud, los salubristas, los epidemiólogos, son los que más o menos han optado a algunas medidas de las que podemos ver en nuestra actualidad que se está implementando y que dichas medidas tal vez afecten a algunas esferas. Entonces, el primer salubrista en este tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba vagando en el desierto de Canaán, era Dios. Y Dios, como experto en la materia, en el tipo de enfermedad que les había golpeado, que en ese momento era la lepra, trataba de decir al pueblo de Israel que cuando se detectare que en el área, en la zona donde están habitadas, uno de ellos tiene la lepra, entonces esta persona se acercaba al sacerdote.
El sacerdote ilustrado por Dios, si te acuerdas que te he dicho que en el primer tema de medicina decían que los que podían proferir la profesión de la sanidad, los que podían ser médicos, eran los sacerdotes, porque los sacerdotes estaban siendo instruidos y Dios les capacitaba cada vez más para poder guardar al pueblo en una determinada situación que se encontraban. Entonces, en ese momento, el sacerdote era Aarón, y Aarón tenía pleno conocimiento espiritual. Y Aarón, al dotarse de ese conocimiento espiritual, tenía esa capacidad de poder diagnosticar enfermedades. Saber que esta enfermedad que está teniendo tal hebreo o tal judío es contagiosa, por lo tanto hay que apartarle. Y la que no está teniendo tal persona es una enfermedad normal que se debe curar. A partir de esta premisa, todo el libro de Levítico es un libro de leyes, que tiene tanto leyes sociales, leyes jurídicas, leyes sanitarias, en dependencia a lo que ocurría a la sociedad en ese tiempo. Hoy en día ya sabemos que la lepra es causada también por un agente biológico, una bacteria, un bacilo, que su finalidad es carcomer la piel, llegar a los músculos e incluso llegarte al cerebro. Cada vez que te va carcomiendo de esta forma, usted pierde la sensibilidad, de tal forma que si la lepra te está en la mano, tienes una mano, te la pueden cortar y no sientes, porque la lepra carcome el nervio, llega hasta los órganos, porque es la función que tiene el bacilo. Y en el tiempo de Aarón no había una cura, no había un medicamento, porque en ese tiempo no existía ningún científico. El pueblo iba en sostén a la palabra de Dios. Y solo Dios en ese momento podía operar un milagro en la vida de esta persona, si esta persona verdaderamente se arrepintiese del pecado que había cometido. Porque si te acuerdas bien, hemos hablado de dos factores que están involucrados en la transmisión de una enfermedad. Uno que es el pecado en sí y el otro es la misma enfermedad que desequilibra el cuerpo y te pone bloqueo en el sector espiritual. Entonces Aarón, dotado de esos conocimientos divinos, sabía que la única cura que tenía el pueblo de Israel en ese momento era clamar a Dios, era gemir a Dios, porque no tenían otra cosa en ese momento. No existían ampicilinas, no existían antibióticos, antivirales, no existían. Lo que existía en ese momento era la consagración, era el clamor, era la humildad, eran los ayunos. El pueblo tenía la plena certeza que Dios era capaz de poder responder a una determinada enfermedad cuando se les llegaba. Y el pueblo estaba consciente, porque es lo primero que se le había inculcado a ese pueblo en ese momento, que cuando uno es agolpeado de una enfermedad incurable, como lo era en ese tiempo la lepra, lo primero que tenía que hacer es correr al altar del Señor, correr a los pies del Señor, gemir ahí, implorar misericordia para que Dios opere directamente en su vida. Y es el mayor error que están cometiendo hoy en día nuestra sociedad actual. Al ser una sociedad pluriteísta, una sociedad que cree en varios dioses, algunos creen en los ídolos, otros en no sé qué, otros son ateos. Por lo tanto, cuando llega una pandemia igual, una peste igual, una enfermedad igual, en vez que la mayor parte corran a los pies de Dios, cada uno corre en pos de su Dios, que no es el verdadero, para gemir a fin de que les cure. Esta es la primera enfermedad casi en el mundo bíblico, sacando lo que son las pestes. La lepra es la enfermedad letal. En Job la podemos ver. Tenemos el caso del general de Asiria, Naamán, un hombre importante en su país, que fue leproso, y él había acudido a diversos médicos que existían en ese tiempo, pero no halló la cura, y lo único que le curó es que le remitieron a un profeta de Israel que existía en este tiempo, que se llamaba Eliseo. Eliseo no hizo ningún conjuro, Eliseo no le dio ningún medicamento, e incluso revelan las escrituras que Naamán se enojó por dicha actitud. Solo Eliseo le dijo que él sea humilde, que se arrepienta, y como símbolo de su arrepentimiento le envió bañarse en un río. Este río ahí es como una señal de purificación de la salud espiritual, porque la salud espiritual de Naamán en este tiempo no estaba viva.
Y cuando la salud espiritual está comprometido, es porque los deseos carnales, del egoísmo, de la injusticia, de las guerras, de los gobiernos, de la lujuria, están sobre la persona. Y son los primeros factores que hacen que Dios golpee a la humanidad en ese tiempo. Dicho eso, me gustaría parar sobre todo en el segundo punto, ya que he dicho que voy a hablar de la lepra, primero como su origen, que es divino, sabiendo que Dios es quien castiga a la humanidad por las enfermedades debidas a las costumbres que Él está remarcando que guarda la humanidad de este tiempo. Y el segundo punto va a ser sobre qué métodos podemos adoptar para prevenir la expansión de las enfermedades contagiosas. Ahí está el punto fuerte, porque veremos que incluso la primera humanidad que vivía sin ciencia, sin experimentos, sabía salir de catástrofes como esas. Y nosotros que ya estamos en una humanidad plenamente evolucionada, plenamente con recursos científicos, con otros recursos incluso físicos, estamos todavía ahí tambaleando, a pesar que ellos pudieron salir. Entonces, en ese segundo punto, quiero decirles que primero, los métodos que nosotros podemos adoptar para salir de esta gran enfermedad que hoy en día nos está azotando, el COVID-19, que en la Biblia lo he semejado un poco a la lepra, porque la forma de transmisión es la misma, la muerte era la misma, la humanidad es la que sufría. Los métodos que podemos adoptar para prevenir ese tipo de enfermedades, primero es adoptar dos posiciones. La primera posición es tener en cuenta lo que van a decir todos los actores de la salud, los salubristas, o sea, los que aplican el método curativo material, porque nosotros tenemos un cuerpo, el cuerpo es nuestro templo y dentro de nuestro cuerpo está un espíritu, y el espíritu es la verdadera mina que conecta con Dios, es el verdadero agente que reconoce a Dios que vive en un cuerpo. Por lo tanto, tanto el espíritu como el cuerpo deben gozarse de una salud. Entonces, el primer método es sobre las decisiones que han adoptado los médicos, los salubristas, los epidemiólogos, los que hoy en día llamamos la OMS, la gran organización, el grupo de personas que están luchando día a día para que la humanidad no se prevalezca. Entonces, ellos han podido optar ciertas medidas, y esas medidas parece ser que están en contrapartida con algunos autónomos, con algunas personas que han enriquecido su cuerpo, su alma, en querer poseer los bienes materiales y no entienden que la supervivencia de la humanidad es letal, la supervivencia de la humanidad es sagrada, es importante, porque Dios trabaja con los hombres, Dios implementa su acción con los hombres, cumple el plan divino con los hombres. Sabemos que están los animales, los árboles, pero el hombre es el primer representante de Dios en la tierra. Entonces, la primera medida, como dijeron ellos, es establecer un personal competente. Voy a hablar a nivel de Guinea, porque por medio de las medidas que adoptan aquí voy a ir explicando, porque son estas las que hacen al pueblo cristiano de Guinea preocuparse. La primera medida que han adoptado los salubristas, los epidemiólogos de Guinea, es uno, adoptar un personal competente, un personal inspirado, un personal formado capaz de poder detectar a tiempo y a contratiempo los síntomas que presenta la enfermedad del coronavirus. Y esa medida, si remontamos en tiempos atrás, en la etapa de Aarón, encontraremos que en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Aarón, también existía esa persona, que era el sacerdote. Hoy en día hay pocos sacerdotes que son médicos. Hoy en día los civiles profieren esa profesión. Por eso esas personas deben capacitarse no solo en el sector científico, sino también en el sector religioso. En ese tiempo estaba Aarón. Aarón es quien detectaba las enfermedades. Voy a ilustrarles solo en un versículo, porque también hay montones de versículos que he podido encontrar en la Biblia. Uno de los versículos está en el Levítico, capítulo 13,
versículo 2 a 3. Estamos hablando de los agentes de salud que son capacitados en poder diagnosticar la enfermedad tanto cuando ya manifiesta los síntomas que cuando todavía no los ha manifestado. De hecho, esos agentes los voy a correlacionar con en el tiempo de Moisés. Y ahí la hermana ahí nos podrá ayudar. El 13 de Levíticos, desde el 2 al 3. Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga y en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de la lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Ahí podemos ver que en el tiempo en el que no existía la ciencia, sino la inspiración, Dios era capaz de levantar remanentes que no solo vigilaban la salud espiritual, sino que también vigilaban la salud física. Es inexplicable para el médico de hoy decir cómo Aarón era capacitado de poder diagnosticar la lepra. E incluso muchos médicos en nuestra actualidad, si aparece una persona hoy con la lepra, pensaremos en diversas enfermedades que están amenazando la salud o la vida de los seres humanos. Pero en ese tiempo era la primera medida que Dios había adoptado. Y estoy muy de acuerdo e incluso puedo aplaudir a esa persona que pensó en eso. Porque la primera forma de combatir con un enemigo es conociéndole. Si no le conoces, no puedes combatir con él. La humanidad, los agentes, los médicos hoy en día ya conocen la enfermedad, conocen el periodo de transmisión, conocen su virulencia, conocen incluso las complicaciones que desempeña esa enfermedad para llevar a la humanidad en la quiebra. Por eso, lo que han hecho primero es poner un muro. ¿Y quiénes son esos muros? Esos actores de la salud que trabajan día y noche diagnosticando la enfermedad a fin de que los que todavía no han podido adquirirla puedan estar en un margen de felicidad, en un margen sano, porque la humanidad con esta enfermedad se iría en un caos. Son esta gente. Tanto este versículo como más ilustran que esas personas deben trabajar por la finalidad y la supervivencia humana, como lo hacía Aarón en ese tiempo. El interés de Aarón por el pueblo de Israel era puramente divino, y al ser puramente divino, él tenía que velar a tiempo y a contratiempo que el pueblo de Dios llegara pulcro, llegara santo delante de él, porque cada tiempo les vigilaba Dios. Hay más versículos, hermanos, no sé si después de la exposición lo podrán ilustrar ahí, pero hay más versículos, pero yendo con el tiempo quiero ir resumiendo. Otra medida de prevención que han adoptado los actores de la salud es el confinamiento, lo que vulgarmente se llama cuarentena, el periodo de aislamiento. Se ha estudiado que la enfermedad tiene diversas vías de transmisión. Una de ellas es el contacto físico. El medio ambiente, una persona infectada cuando llega a estornudar, una persona, me refiero al coronavirus en ese momento, cuando llega a estornudar, echa en el medio ambiente este agente biológico. Y este agente biológico tiene una finalidad, que es buscar tu cuerpo, entrar por tus vías respiratorias, asentarse en tus pulmones, destruirlos y desequilibrar la función orgánica de tu organismo. Por eso, como primera medida que han optado después de detectar los agentes que son capaces de diagnosticarlos, es la medida del confinamiento, la medida de cuarentena. Algunos se preguntarán que esta ley de la cuarentena afecta a la salud espiritual de los hombres o qué tiene que ver con la Biblia. Hermano, te hemos ilustrado en la primera ocasión sobre la función que hacía Aarón. Y para responder a esa pregunta, quiero invitarles que lean en el mismo libro de Levítico. En el mismo libro de Levítico, capítulo 13,
versículo 4 a 7. No sé si la hermana ahí nos lo puede leer para que veas más o menos lo que hacía el pueblo de Israel una vez que diagnosticaba una enfermedad contagiosa, como en ese tiempo lo era la lepra. Capítulo 13 del libro de Levíticos, versículo 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni en el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote se volverá y encerrará por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no haya ocurrido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y la lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Ahí vemos el versículo bíblico que nos trata de explicar sobre el confinamiento o la cuarentena. Si hacemos énfasis en todo lo que ha ido leyendo la hermana, veremos que una vez que Aarón detectaba a un leproso, lo primero que le hacía era confinarle, era ponerle en cuarentena durante un periodo de 7 días. Sí. Transcurridos los 7 días, cuando volvía a reexaminarle, basándose en los antecedentes físicos, o los síntomas quiero decir, y los antecedentes epidemiológicos que ha tenido, entonces vuelve a examinarle y encuentra que esa llaga persiste. El Aarón en ese momento tenía la obligación de volver a encerrarle durante 7 días, lo cual hacía un total de 14 días. Al igual que nuestro tiempo, al igual que nuestro momento. Se han dicho que esas personas que vienen de esos países afectados, cuando llegan en nuestro país, deben estar confinados o estar en cuarentena en un periodo de 14 días, porque en ese periodo más o menos el virus es capaz de manifestar, el virus es capaz de contraatacar a la inmunidad del organismo y presentar los síntomas, porque si en 7 días se le deja que esa persona se incorpore con los sanos, sabiendo que el virus tiene un periodo de margen de actuación de 14 días, entonces las personas con las cuales va a convivir les va a transmitir la enfermedad de una forma involuntaria. Y esa ley de confinamiento no nace hoy. A mí me gustaría que se haga un pleno llamando a los médicos, llamando a los políticos, para que más o menos vayan entendiendo que la Biblia tiene un plan para responder a los problemas de la humanidad. Entonces, este confinamiento de 14 días, en nuestro momento, se está aplicando a las personas que desplazan de un lugar a otro. Por ejemplo, tal fulano viene de España, llega a Guinea, debe estar en cuarentena durante 14 días. Si en 14 días no presenta ningún síntoma, ya se le puede dejar que esté con la familia, pero en una forma de observación, cumpliendo otra vez con las medidas de prevención. Entre esta ley de cuarentena que hemos visto que se ajusta a la Biblia, como también se está haciendo ahora, hermano, yo te quiero decir que esta ley ha resuelto muchos problemas y está salvaguardando a la humanidad, porque de no haber adoptado este sistema de prevención, yo te diría que el nivel de muertos a nivel del mundo estaría ascendiendo, aunque con eso la gente muere. Más versículos hay, pero como te estoy diciendo que por causa del tiempo no podemos leer todas, voy a volver a invitarles a que estudiemos una tercera medida, que es la responsabilidad y la colaboración para erradicar juntos la enfermedad. Y vamos a leer ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 8. Estamos hablando de la colaboración. Tenemos ya los agentes de salud, tenemos ya la cuarentena y el confinamiento. La lucha del virus también debe ser
por decisión propia, porque estamos diciendo que nuestras familias, nuestros hermanos en Cristo están en riesgo. Veremos qué dice la Biblia acerca de este versículo. Deuteronomios 24, 8. Sí. De la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os he enseñado. Dice, en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Ahí tenemos un llamamiento. Dios nos llama a todos a colaborar juntos. La enfermedad se combate tanto a nivel espiritual como a nivel físico. A nivel físico, a nivel material, se están poniendo las medidas, y esas medidas no solo son aplicables desde el sector de la salud, sino que también te están llamándote a usted, que es un hermano que está orando por la paz de Guinea, el desarrollo de Guinea, el bienestar de los seres, para que ayudes a esos pobres médicos a colaborar a fin de que esta enfermedad no pueda ser masiva. Si en tu medio has podido detectar, como se está publicando, los síntomas que da la enfermedad, una fiebre alta, una tos, una debilidad, mareo, sudoración, todo eso, tienes la obligación de informar a la autoridad más competente. No es que estás acusando a la persona afectada, no, sino que estás haciendo el rol que hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que es salvar al mundo. Y nosotros, como pequeños Cristos, no solo tenemos esa obligación de llevar la palabra de Dios hacia ese pueblo que no le conoce, hacia nuestros hermanos, sino que también tenemos la obligación de velar por la salud de todos los seres. Voy a volver a hablarles de otra medida, que es el lavado continuo de los utensilios, de la ropa, la higiene corporal y la purificación del cuerpo. Ahí también escogeremos un versículo de la Biblia. Escogeremos un versículo de la Biblia que es el Levítico capítulo 13, versículos 53 a 54. Levítico capítulo 13, versículos 53 a 54. Casi te he dicho que el Levítico está rico si quieres entender lo que es el caso y manejo de las enfermedades contagiosas. Y dice así: y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido o la hubiere en la trampa o en cualquiera obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y entonces encerrará otra vez por 7 días. 54. Ahí hemos podido ver lo que es la ley de la purificación, el lavado continuo de manos. Decirle que cuando nosotros lavamos las manos nos desinfectamos, es una acción de purificación. Los judíos tenían la costumbre que antes de ir a orar, antes de ir a comer, se lavaban las manos y se lavaban los pies, porque por medio de las manos nosotros tocamos ciertos agentes que pueden agredir la salud de los demás. Nosotros los médicos sabemos que antes de pasar cualquier consulta, antes de tocar a un enfermo, tenemos la obligación de lavar siempre las manos en cualquier actividad que hacemos, porque nuestras manos no solo son portadores de un mensaje de paz, sino que también son portadores de un mensaje que puede llevar a la humanidad en un caos. En nuestras manos residen bacterias y esas bacterias pueden dañar a la salud del individuo. En nuestras manos esta suciedad se reside en tus manos. Y tú, como un padre responsable, una madre responsable, un hermano que ama a los demás, ve cuando llegas en casa, lávate las manos, desinféctate las manos. Puede parecer una broma, pero hemos visto lo que dice la Biblia acerca de esa ley, que cuando se detectara en ese tiempo a una persona con llaga y que su llaga no era crónica, no era contagiosa, por mucho que esta llaga no era contagiosa, tenía la acción de poder purificarse, de poder lavarse,
de poder, como se dice en el sector médico, descontaminarse, porque cuando se descontamina se deja el organismo limpio. Otra ley es la desinfección de las calles y las casas, aunque en Guinea no se está aplicando, pero aquellos que ven la televisión verán que los militares van por ahí, por allá, desinfectando las calles con humo, con agua, que desde la perspectiva bíblica también se apoya dicha medida, y para ello podemos leer el Levítico capítulo 14, versículo 49 a 53. Levítico 14, versículo 49 a 53. Hermanos, no te impacientes, aguanta, que ya estamos acabando. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y delagará una encilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro e hisopo y la grana. Luego saltará la avecilla viva fuera y la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. ¿Sigo? No. Ahí podemos ver que también nos está hablando sobre lo que es la desinfección de la casa. Si te acuerdas, cuando hablamos de las enfermedades contagiosas en la Biblia, te he dicho que hagamos mención de la lepra, que nos acordemos de la lepra, porque en ese caso el pueblo de Israel no conocía la enfermedad del COVID-19. Ahora estamos sufriendo el COVID-19. Pero como una de las medidas que adoptaba el sacerdote frente a la persona afectada, no solo era purificar su cuerpo, sino que incluso llegaba a su casa. Vamos a dar un ejemplo. Cuando uno está enfermo de una cierta enfermedad que es capaz de contaminar a los demás, el lugar donde reside también queda contaminado. De hecho, el sacerdote en ese tiempo tenía la obligación de ir incluso en su casa, estudiar el punto, el foco donde ha estado residiendo esa persona a fin de poder descontaminarlo. De hecho, en la Biblia nos estaba explicando la infección. E incluso esas personas que se incorporan otra vez en la sociedad, yo creo que les están descontaminando. En Europa se está aplicando esas medidas, se limpia las calles, se limpia los coches, todo lugar donde pueda tocar un individuo se está limpiando. Y la última medida es la medida de la incineración de todos los objetos. Incinerar quiere decir quemar. En países donde ya se está sufriendo alta mortalidad del virus, se está adoptando como medida que la persona que ha fallecido, todos sus utensilios no deben quedarse al exterior, porque estamos diciendo que estos utensilios, sean personales como sanitarios, están infectados. De hecho, la única manera que se puede hacer para eliminar el virus de estos utensilios es quemarlo. E incluso como el africano tiene más respeto al cuerpo de la persona, que cuando un familiar te ha muerto hay que mantenerle ahí íntegro. En otras latitudes del mundo, la persona es como una caja que cuando ha perdido sus funciones vitales ya no es nada, ya no se le valora. Entonces ellos proceden a quemarle. Por eso en países como China se está incluso quemando a esas personas que han podido morir por esa pandemia, a fin de estar evitando que el virus que estaba en ellos, que les hacía daño, se propague hacia otros cuerpos sanos. Esta ley de la incineración también refleja ahí en la Biblia. Podemos leerlo en el Levítico 13:52, que es el único versículo que en casa tú puedes leerlo. También hay otros, el 13:57. Más normas se han adoptado en Guinea. Una de ellas que es evitar las aglomeraciones de las personas. Nosotros los cristianos nos vemos más afectos a esa norma porque
Sabemos que nuestros cultos son gloriosos, son más cultos espirituales, donde no solo hay que sentir la presencia de Dios, sino la convivencia del hermano, el calor del hermano. Por eso ahora nuestras iglesias están quedando, como dice Jeremías, asoladas. Pero sabemos que el verdadero templo que Dios ha poseído en la persona es el cuerpo. Cuando tu cuerpo se mantiene vital, orando, teniendo fe que Dios es capaz de hacer frente a todas las cosas, entonces tu templo no está desvanecido, no está enfriando. Otra medida es el saludo por contacto. Actualmente ahora la mayor parte han atacado esa norma que no pueden saludarse el uno al sí. El saludo ya es mucho más verbal, por miradas, algunos por payaserías están ahí jugando con las piernas, pero es una medida que también han adoptado sabiendo que hemos dicho que nuestras manos no solo aportan sanidad, sino que también pueden aportar muerte, porque por medio de ellas tocamos. E incluso la Biblia nos habla de purificar nuestras manos, porque por medio de ellas Dios opera. Otra medida es el uso de mascarillas, aunque en ese momento está siendo discutido, algunos no la ponen, otros la ponen, pero es una medida para evitar la penetración del virus hacia los orificios naturales del cuerpo, que principalmente que tenemos en el rostro es la nariz. Se está diciendo que cuando estás en un lugar público, debes estar distanciado de una persona a 1 metro, de tal forma que si él llega a torcer, sus secreciones bucales no accedan al orificio natural que es la nariz, que es la puerta de ventana del virus. O si no llevas mascarillas, entonces hay que distanciarte a ese metro. Incluso los taxistas están incluso luchando para que eso se haga posible, porque estamos viendo ahora que en las calles de Malabo, aunque no sé lo que pasa en Bata, que la gente están sido transportadas solo una persona detrás del conductor. Hablando de esas normas, también me gustaría relevar las normas de castidad, que no hay que olvidarlas. Dios nos está hablando de la santidad exterior. Hoy en día yo creo que las prostitutas, no sé si lo están pasando mal, pero el virus, por mediante esa ley, es una forma también de hacer evitar la propagación del pecado hacia la humanidad. Porque incluso en casa, si tú no eres un hombre casado, no estás reconocido por la ley divina, que ya puedes un hermano, un compañero que cuida contigo, yo te recomiendo, hermano mío, hermana mía, que esperes del Señor, porque nos habla de la santidad, por medio del cual nosotros vemos a Dios. Dicho eso, vamos a concluir con el segundo punto. ¿Por qué vía se puede alcanzar los métodos curativos espirituales? Pues por diferentes vías. La primera vía es el arrepentimiento. Si hacemos énfasis en lo que dice Pedro en la segunda epístola de Pedro, o segunda carta de Pedro, capítulo 3, Segunda Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí vemos un llamamiento que Pedro nos está haciendo. Ahora más que nunca, toda la humanidad debe arrepentirse de los hechos que están cometiendo. Algunos dirán, no he matado, frente a esa enfermedad que está golpeando al mundo por causa del pecado de la humanidad. Si eres un hermano en Cristo, ahora más que nunca en casa, de rodíllate, ora a Dios, porque estamos hablando de un medio curativo espiritual, no solo la
salud otra manera de hacer las cosas. Y una de esas maneras es llamar al mundo al arrepentimiento. Ahora más que nunca, todos, sean reyes, sacerdotes, el más pobre del barrio, acerquémonos a los pies del Señor. Tal vez no en tu iglesia, en tu corazón puedes hacerlo, en todo lugar donde estés puedes hacerlo. Incluso el libro de Segunda de Crónicas 7:14, que también me gustaría compartir. Ahí también está empleando métodos, pero puede ser que tu oración, puede ser que el arrepentimiento, puede ser que tu clamor haga que Dios resuelva esa pandemia que está molestando a la humanidad. Por eso te voy a invitar rápidamente, Segunda de Crónicas 7:14. Y dice como está escrita, 7:14. Sí. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí más que nada, las palabras son explicables. Yo ahí no puedo volver a argumentar nada. Debemos, es hora ya. El Apocalipsis lo dice, de retornar a los pies del Señor. Otra medida espiritual que podemos implementar es el clamor a Dios. Cuando el pueblo de Dios clama a Dios, muchas veces lo cantamos, que ocurren cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación y se siente la presencia del Señor. Muchos versículos como el Salmos 18:6 habla ahí del clamor a Dios. En casa lo puedes leer donde estés, y otro versículo más como el Samuel 22:7-51, Segunda de Crónicas 6:19, Salmos 9:12, Isaías 30:19, un montón de versículos que nos hablan a favor del clamor. Fíjate que el cristiano tiene más herramientas, no solo físicas, sino espirituales para combatir con esta pandemia que nos está afectando. El médico entiende de medicina, pero tú tienes la gracia de no solo entender los fenómenos físicos, sino también de entender los fenómenos espirituales. Dios te está llamando la atención en ese debido momento a que tú reacciones, a que tú operes, a que tú actúes, porque la humanidad, porque su pueblo está desequilibrado. Otra medida espiritual es la purificación de los afectos. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Toda persona que está enferma está contaminada. Y la contaminación no solo afecta al cuerpo, sino que también afecta al espíritu. En el tiempo de Israel se tenía la cultura o se tenía la costumbre, o Dios había instruido a los profetas, a los sacerdotes de ese tiempo, que cuando una persona estaba enferma, no solo tenía el deber de arrepentir por su pecado, no solo tenía el deber de clamar, no solo tenía el deber de humillarse, de ayunarse, sino que tenía el deber de purificarse. La purificación se llevaba de diversos métodos. El primer método era que esa persona llegaba al sacerdote y ofrecía un holocausto en dependencia del tipo de pecado que había cometido. Si era de alta clase social, tenía el tipo de holocausto a presentar. Si era media o baja. Y no solo se limitaba ahí, sino que también tenía que lavarse. Eso es una forma de purificarse. Nosotros ahora, en nuestro mundo actual, en nuestro mundo contemporáneo, donde la ciencia está evolucionando, la persona ya no va a presentar holocausto, ya no irá a hacer un sacrificio cortando la cabra, no, sino que hay otro tipo de sacrificio que Dios ha implementado para la generación de nuestro tiempo. Si no te estás medicando o si te estás medicando en el hospital, me estoy refiriéndome a los pacientes afectos a la enfermedad. Si tienes un paciente que han diagnosticado del coronavirus
les están implementando medidas, les están administrando medicamentos. Tú en casa sabes que el único Dios que es capaz de descontaminar, que es capaz de purificar la suciedad espiritual de los hombres, es Jesucristo. Por medio de su sangre, Él nos limpió. Por medio de sus heridas, nosotros fuimos limpiados de toda enfermedad. Hermano, en casa, ora. Invoca al Señor tu Dios para que encuentre a este enfermo, no importa la distancia que sea. Cristo es un ser espiritual. Él llega ahí, nunca va a estar contaminado del coronavirus, sino que puede curarle. Y acabando con la exposición de esa tarde, quiero también llamarles a la reflexión de otra medida espiritual que podemos adoptar. Esta es alabar a Dios en todas las latitudes, en todas las esferas. ¿Por qué? Porque el Señor nos prueba tanto en la alegría como en la tristeza. De ahí voy a dejar a la hermana para que nos lea el capítulo 53, versículo 3 a 4 de Isaías. Y con ese versículo acabamos la exposición. 53, capítulo 53, versículo 3 a 4. Y dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto, y como que encendimos en él el rostro, muy menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, hermanos, más que esas palabras, no puedo volver a implementar. Acuérdate que hemos estado hablando de una pandemia extremadamente virulenta, una pandemia extremadamente que es mortal, que es producido por un virus que hasta en ese momento no se puede describir su actitud, su comportamiento, porque esto es lo que hace a los médicos poder frenarle. Cada día trae consigo una nueva apariencia. Cada día tiene más una arma para contraatacar a la humanidad. Y por medio de esa exposición hemos hablado sobre la salud y la enfermedad, diciendo que la salud espiritual prevalece sobre nosotros cuando nos apartamos de los deseos terrenales. Y cuando el cuerpo de la persona no se aparta de estos deseos terrenales, Dios trae como castigo la enfermedad. Y esta enfermedad puede ser de diversa naturaleza, causado por una bacteria, como en el tiempo de Israel era la lepra, o causado por un virus, como en nuestro tiempo nos está amenazando el famoso coronavirus llamado COVID-19. Y también hemos hablado de los métodos curativos materiales, o sea, las opciones que podemos adoptar para combatir el virus. Desde el sector de la salud, ellos han optado ciertas medidas, y de esas medidas hemos dado aquí, las hemos implementado aquí para que se pueda conocer. Y de entre estas medidas también se está hablando de una posible vacuna que se está ensayando que todavía no ha dado resultados. Estos son los métodos curativos materiales, que incluso en el pueblo de Israel también se implementaba en el momento en el que la ciencia no estaba desarrollada. Pero usted como cristiano sabe que existe otro método curativo, que es el espiritual. El método curativo espiritual es mucho más abarcador. Así que, hermano, que el Señor te cuide, que el Señor te bendiga. Gracias por haber estado ahí siguiendo esta exposición. Esperamos mucho de su parte y que Dios nos ampare de esta situación que estamos pasando. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, hermano Fabio. Hemos recibido audiencia, una enseñanza tan rica y sana para nuestras almas. Yo creo que muchos de ustedes ahí habrán tomado apunte de lo que es
y lo que se ha hablado en esta mesa, dos aspectos muy importantes, el aspecto físico y el aspecto espiritual. Muchos que nos han estado siguiendo, algunos pueden ser cristianos, otros no, otros quizás esto les está resultando algo nuevo en lo que se trata de lo que está pasando y cómo llevar las medidas de prevención. Nosotros queremos que en breves palabras ustedes, la parte científica, como estamos viendo en todo el mundo donde está sufriendo la enfermedad contagiosa que hoy llamamos COVID-19, está azotando a muchos países y lo más sorprendente, está afectando a países con recursos extremadamente seguros de sanidad. Hablamos del continente europeo, donde todos sabemos que, hablando del continente europeo, tenemos la capacidad de entender que ellos tienen a mesa los métodos más seguros de prevención, pero viendo lo que pasa, está siendo más azotado que más continentes, como también el asiático. Por eso querría, ya que hemos visto en esta enseñanza, que no solo los científicos están en el asunto, sino también Dios está en el asunto. Sí. Los científicos haciendo la parte donde estamos ahora nosotros cumpliendo esas reglas, dotando los médicos, dotando también las herramientas preventivas, donde tenemos ya las mascarillas, lavarse las manos, todo lo que nosotros tenemos a mesa de la sanidad y la salud pública. Usted ahora podría aconsejarnos o podría decir a la audiencia en qué parte o en qué aspecto tendría que ocupar el siervo de Dios, la sierva de Dios que nos está escuchando en este momento, sí. ¿Cuál sería su impacto, su aportación en esta pandemia que estamos nosotros afrontando, que es mortal y que hemos visto que ha afectado no solamente a inconversos, no solamente a los que están ausentes de lo que es la Biblia y lo que es el conocimiento bíblico, sino también a muchos cristianos? ¿Usted podría decirnos cuál sería la posición que tiene que tomar los siervos y las siervas de Dios, sabiendo que se han cerrado los templos de concentración para clamar como un mismo pueblo? ¿Qué métodos, en breves palabras? Le agradezco y es chocante la pregunta, es muy importante esa pregunta, pues como cristiano que es y que lo somos todos, la posición que debemos de tomar es la que nos habla la Biblia, la que nos instruye Jesucristo en la Biblia. La Biblia nos habla de los tiempos del fin, aunque no esté diciendo que se está acabando ya el mundo. Pero el buen cristiano, como lo dice el Apocalipsis, que bienaventurado el que lee y guarda las cosas que están escritas en ese libro, entonces los cristianos actuales no debemos estar perturbados como una persona que nunca ha escuchado la palabra. Estos son los momentos en el que Dios está incluso mirando a su pueblo. Si ellos van a ser capaces de poder recordar, si ellos van a ser capaces de poder creer, si ellos van a ser capaces de poder actuar frente a una situación que está golpeando su vida espiritual y su vida física. Decirle que el propósito por el cual Dios levantó su pueblo no solo era para gobernar la tierra, sino para heredar el reino de los cielos. La muerte ahora en nosotros no debe ser un tormento, sino debe ser un motivo de más en el que el espíritu llega para gozarse eternamente con su Creador. Pero si no ha llegado ese momento, hermano, hermana, yo te invito que desde tu casa eleves tu mano al cielo. Yo cuando leo la Biblia encuentro que ha habido hombres que han podido frenar fenómenos físicos a nivel de la tierra. Josué paró el sol. Moisés separó la mar con la fe que tenía. María Magdalena pudo ser curada de su enfermedad por la fe que tenía. Ana, que creo que era la mujer de Elcaná,
la madre de Samuel, que era una mujer estéril, por la fe que tenía, pudo parar el fenómeno que le estaba aconteciendo, que era un fenómeno no solo espiritual, sino físico. Moisés en el desierto, cuando el pueblo de Israel fue apegado por la ira de Dios con una enfermedad, él pudo levantar una serpiente con el bastón y decir que todo aquel que mire la serpiente se cure. Por lo tanto, en ese momento yo quiero llamar la atención a todo el pueblo cristiano que se unan en oración, que tengan confianza que sus manos son capaces de frenar los fenómenos espirituales, porque donde no llega el científico, ahí llega tu fe, ahí llega el poder de Dios, porque Dios se mueve con aquellos que creen que puede moverse y no con aquellos que exigen o cuestionan su mover. Eso en pocas palabras yo puedo decirles. Sin más que añadir, amada audiencia, estamos recibiendo lo que quizá usted está buscando mucho tiempo a través de las redes sociales, a través del Google, a través de las otras páginas que tenemos de estudio en las redes sociales, pero hoy Dios ha ampliado y ha desarrollado a través de su siervo, el hermano Fabio Salvador, que al mismo tiempo, por la misericordia de Dios, médico y enfermero. Por eso nosotros vamos a orar por todos ustedes que nos están siguiendo y aquellos que también están en cama con alguna situación, por alguna situación presente, que es lo que estamos hablando, enfermedades contagiosas. Pueda que no sea la COVID-19, pueda que está sufriendo por otra enfermedad. Vamos a orar como lo que dice la palabra de Dios, que si su pueblo se humillare y clamare a Él, Él sanará, Él hablará, Él responderá. De hecho, vamos a clamar. Donde esté usted, incline su rostro y crea que Dios puede hacer lo que usted ha estado pidiendo, quizás por miedo, lo que ve en las redes sociales, pero hoy que tu fe se incrementa gracias a lo que hemos escuchado y gracias a lo que Dios va a hacer en estos momentos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. En estos momentos te agradecemos por este día que has permitido que hablemos de tu reino, porque dice tu palabra que nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hablamos del reino de Dios para poder alimentar las almas de aquellos que estaban, Padre Santo, ya sin sed, sin hambre de recibirla. Señor, cualquiera que ha escuchado esta palabra en su hogar, en su coche, en su celular, en su ordenador, en cualquier medio que está utilizando para sintonizarnos, Señor, te pedimos en este momento, sea hermana, sea padre, sea madre, sea familiar, sea nación, donde quiera que se encuentre, que tengan un enfermo, aleluya, un afectado en cualquier lugar, Señor, que tu mano poderosa pueda romper toda barrera, donde no llegaron los científicos, pueda llegar esta oración, para que sea, Padre Santo, tu nombre glorificado, en el nombre poderoso de Jesús, que reciba esta sanidad hoy y para siempre, y que abra la mente de todos aquellos que tenían ceguera en los ojos, para ver que es tiempo, Padre Santo, de venir a ti y recibir esto que nadie puede dar, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos ustedes. Seguiremos con ustedes en más programas. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano, y muchas gracias por todo lo que han podido compartir con nosotros aquí.